Buenas tardes, tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Abraham Moreno Bustos, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería Industrial. En este video voy a hacer un video explicativo del primer ejercicio del curso de Física General del grupo 487. Para esto nos pide que hagamos una simulación. Bueno, mi lectura fue vectores en 2D, vectores en 2D. Entonces, para este ejercicio nos piden que por favor hagamos una simulación con un simulador de la Universidad de Colorado. Entonces procedemos a abrir el simulador. Le damos Enter. Y trabajamos sobre ecuaciones. Bueno, para este caso nos dicen que tenemos que usar todas esas tres formas de hallar los vectores, suma, resta, y en este caso a más b más c igual a 0. Entonces siempre decimos que tenemos que tener el vector base instalado. Entonces venimos aquí al ejercicio y nos damos cuenta de que nos dicen que hay que hallar esas simulaciones en las tablas. Pero antes de eso hay que responder unas preguntas. La primera pregunta dice, demostrar gráficamente en el simulador que la suma de los vectores es independiente del orden de la suma. Entonces aquí vemos, yo dejé este último ejemplo para realizarlo. Por ejemplo, me dice que A cuando vale 10, AX cuando vale 10 y AY cuando vale menos 10. Entonces venimos acá y le damos que tenemos AX cuando vale 10 y AY cuando vale menos 10. Bueno, en este caso tenemos el vector A que vale 10 y en Y tiene que valer 10 y 1 en bx 10 y y bx 1 y bx 1 así. Entonces me dice, para hallar la suma debe sumar a más b más c. Entonces A empieza, b le sigue, termina acá y el c es el complemento. Cuando me dice que A más B más C, A más B es igual a C, es porque sumamos los vectores de A y B y el resultado viene a ser C. En este caso, C en Y vale menos 9 porque identificamos que 1 menos 10 da menos 9 porque el mayor es negativo. Y en CX sería 10 más 10 sería 20. Con la suma de un vector, eso se halla con una fórmula que es elevar los vectores al cuadrado y sumamos los dos entre ellos, bueno, y después sacar la raíz cuadrada. Entonces el resultado viene a dar esto. Y el ángulo de θ el ángulo es igual a la tangente de menos 1 sobre BY, de BY sobre BX. Entonces, para hallar el ángulo. Entonces venimos acá y nos dicen, llenamos la tabla, donde nos indica el dato. Entonces aquí sabemos que CX cuesta 20 y CY cuesta menos 9. CX cuesta 20 y CY cuesta menos 9. Ah, perdón, aquí no era, perdón. Cuesta 20 y aquí cuesta menos 9. Y la magnitud, menos 9. Y la magnitud del vector, es 21,9. 21,9 y el ángulo es el ángulo de menos 24,2, ángulo de θ menos 24,2 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, aquí en este lado encontramos la del negativo y aquí la del A más B más X. Cuando encontramos las negativos, pues esta vez restamos los ángulos. Si se dan cuenta, el vector X baja de posición. ¿Por qué? Porque es que simplemente venimos acá, le restamos a este, damos cuenta, le restamos el B al A, ya no empieza desde acá, sino que empieza desde atrás, porque lo estamos restando. Y el C es el complemento. Así. Ahí está perdón, más bajito.
Ahí está el ejercicio resuelto. Y cuando es menos, cuando es a más b más c es igual a 0, es porque tenemos el vector a. El vector a, entonces más el vector c y el vector, no, perdón, el vector a por el vector b y vector c. ¿Por qué es igual a 0? Aquí no es una suma de números, sino una suma de vectores. En este caso, el vector A va a una dirección, lo complementa el B y luego se devuelve el C a la misma posición del A, por eso vuelve a 0, porque aquí es 0, es el inicio. Pero si fuéramos a sumar los vectores, tendríamos que sumar estos, estos componentes más estos componentes con esos componentes y vendría a dar otro vector, que sería el vector suma de A, B y C. Entonces, como tal, da 0 porque es que llega a la posición inicial. Entonces, aquí en las preguntas dicen, demuestra gráficamente en el simulador que la suma de los vectores es independiente al orden de la suma. Listo. Entonces, aquí me dice que la suma de los vectores, tenemos el vector A. Si el vector A viene acá y el vector B viene acá, tenemos una suma, ¿cierto? Pero si el vector B viene acá y el vector A viene acá, no, perdón, el vector A viene acá y el vector B viene en cualquier dirección, no importa el orden, siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Aquí el orden no importa. Aquí lo que importa es aquí no importa el orden de los factores para hallar la suma. Aquí lo que importa es encontrar el valor de los vectores. Aquí la suma, el orden de la suma no importa. No importa si se usa primero el vector A más el vector B o viceversa. Va al mismo resultado porque la suma es conmutativa. Quiere decir que es independiente del orden. Bueno, entonces la pregunta B. Demuestra mediante las ecuaciones 3, 4 y 6 algunos de los resultados. Las ecuaciones 3, 4 y 6. La ecuación 3 es para hallar la magnitud del vector. Si nos damos cuenta, tenemos un vector A que es igual a A. ¿Cómo llamamos la magnitud? Elevando los componentes o las coordenadas al cuadrado. En este caso, le elevaríamos al cuadrado estas coordenadas. ¿Para qué? Para que nos dé la magnitud del vector A. Porque si yo señalo aquí, el vector A no va a ser lo mismo que el vector C. Aquí estamos señalando el vector C. Mire. Tenemos en cuenta que el vector, la magnitud es de 21, pero eso depende de qué vector vamos a sumar. Tocaría elevar al cuadrado estas y hallar la raíz cuadrada para que nos dé 14.1. Dice que la tangente, bueno, la fórmula 4, la tangente es la tangente y menos 1 de AY sobre X, listo. Entonces tenemos que el vector A mide esto, ¿cierto? Para hallar el ángulo de posición del vector A, se tiene que ver AX más AY, no, AY, perdón, del vector, la magnitud como tal del vector. Entonces aquí toca hallar primero que todo las coordenadas. Los componentes, perdón. Estos aquí los que están aquí se manejan así. Estos componentes van a dar otro resultado que es AX y AY. Entonces, esos son los componentes que vamos a ver. Y sobre esos componentes saca el ángulo. Porque vamos a ver, la magnitud del vector tiene que ser de AX, la de AX y AY, perdón, vector X y vector Y al cuadrado para poder sacar el ángulo. Y de las 6, aquí, porque de las 6. Si es de las 6, venga, miramos acá una cosita. Perdón. Una cosita acá. Una cosita, ¿si es de las 6? De la 4. Ah, sí, algunos de la tabla 4. Bueno, de la tabla 4, miremos acá, la tabla 4. Pero les decía antes que la magnitud del vector dependía, era de la relación al cuadrado de los mismos. Pero para hacer la magnitud del vector tocaba sacar tocaba que hacer la suma entre los mismos vectores. ¿Sí ves? Entonces, tenemos el vector A, que es el vector C, es el resultado del vector C. Teniendo en cuenta que la magnitud se elevó al cuadrado del resultado de la X y el CX y el CY. Para hallar el ángulo de θ, que es este de acá, se tiene que usar se debe usar el CY, dividido en este. Pero con la tangente de menos 1. Tangente de menos 1 es igual
a este sobre este y le va a dar el resultado en la calculadora de 112,8. Pero ojo, porque aquí hay otra pregunta, esperemos aquí más adelante. Y la 6 es para valores unitarios, simplemente por cada vector. Cuando dice que un valor es unitario, quiere decir que no tiene combinación ni con 2, ni con A, ni con B, solamente la A. Dice la magnitud perdón, para los resultados de la tabla se demostrar, ya le mostré esto. La magnitud del vector puede tener valor negativo, explíquelo. Sí, el vector puede tener una magnitud negativa. ¿Por qué? Porque es que los vectores tienden a ser negativos o positivos. A la izquierda sabemos que es negativo, a la derecha sabemos que es positivo. Y la ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector sirve para todos los cuadrantes. No porque es que solamente es para la suma. En el caso de la resta y de la multiplicación toca hallar otra fórmula que es muy diferente. Entonces no es solamente es para suma, la resta y la multiplicación son para los vectores diferentes. Hallar del vector A y B sobre la magnitud del vector B por la magnitud del BA. Eso es muy diferente porque es una multiplicación, solamente sirve para la suma. Bueno muchachos, muchas gracias. Esto es todo por hoy de mi video para el curso de física general.